Hola a todos, en este video vamos a continuar hablando de la derivada y la forma de las curvas y en este caso nos encargaremos de los valores extremos. Para esto quiero entonces que por favor consideren que tenemos una función que no va hasta el infinito después de este punto ni antes de este punto, sino la estamos considerando únicamente en estos puntos. Entonces podemos ver cómo este punto de acá es un punto que denominaríamos un máximo absoluto. Bien, ¿por qué se llama absoluto? Porque no hay otro valor dentro de lo que estamos considerando que tenga un valor mayor que el que tiene ese valor de ahí. Mientras que este punto de acá lo llamaríamos entonces es un máximo local. Porque si nosotros recogiéramos como un cuadrado más pequeño, podríamos lograr que ese punto se vuelva el máximo absoluto de ese cuadrado pequeño. Bien, veríamos cómo este valor de acá, entonces sería un mínimo absoluto. La lógica es la misma de este máximo absoluto y entonces este valor de acá viene a ser un mínimo local. Dicho esto, entonces vale la pena enunciar lo que sería el teorema de Weierstrass. Entonces, este teorema lo que nos dice es que si f de x es continua en el intervalo AB cerrado, entonces f tiene valor mínimo y máximo absolutos en AB cerrado. ¿Qué significa? Si nosotros tomamos una función que es continua entre un punto que llamamos A y otro punto que llamamos B, bien, entonces sí o sí, esa función dentro de ese intervalo va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Por qué son máximos absolutos y mínimos absolutos? Porque estamos hablando de ese intervalo. Y sí o sí van a existir los dos, ¿ok? Pero lo más importante, o bueno, algo de las cosas más importantes que tiene ese teorema, es que siempre debemos incluir los valores extremos como una posibilidad de que en los valores extremos exista el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Por qué lo digo? Nosotros solemos pues pensar que cuando hablamos de un máximo y un mínimo, siempre debemos ver un comportamiento como este, ¿sí? Como ese momento de la montaña y ese momento del valle. Pero resulta que si yo estoy teniendo en cuenta una función desde A hasta B, imagínensela como si ustedes la estuvieran encerrando en un cuadrito, ¿sí? Y ustedes están incluyendo lo que sea que pase en ese cuadrito. Entonces, si ustedes están evaluando una recta, ¿bien? Que es continua en todo AB, incluido en los extremos, ustedes dicen, no, pero eso no tiene ni mínimo ni máximo absoluto. Claro que sí. ¿Cuál es el mínimo absoluto aquí? Este punto acá es el mínimo absoluto. ¿Y cuál es el máximo absoluto? Este acá. ¿Bien? Entonces, eso es algo que debe uno tener bastante presente. Además de esto, entonces me gustaría también enunciar el teorema de Fermat. Y el teorema de Fermat lo que nos dice es que si f de x tiene un extremo local, un extremo local es sea un mínimo o un máximo local, ¿sí? Y lo tiene en x igual a c, ¿bien? Y además f de x es derivable
en x igual a c, entonces f' de c es igual a 0. ¿Qué significa esto? F de x tiene un extremo local en x igual a c. Este punto acá lo vamos a llamar c, ¿ok? Y vemos que efectivamente esto es un extremo local. Quiere decir que no importa el tramo que yo esté considerando, sino ese punto de ahí es un extremo local, ¿sí? Si además ese punto es derivable, ahí vemos que lo es, ¿sí? Porque es continuo, además no es una esquina. Entonces nos está diciendo que la derivada evaluada en ese punto debe ser cero. Es decir, que la recta tangente acá es una recta que tiene una pendiente cero. Ojo en la dirección en la que nos habla el teorema de Fermat. Él nos dice que si f de x tiene un extremo local en x igual a c, es decir, yo parto de que existe el extremo local y de ahí hablo de la derivada. Es decir, no existe la recíproca, ¿bien? ¿Qué sería la recíproca? Ah, si la derivada es cero, entonces eso es porque eso es un extremo local, ¿ok? Ya veremos que eso no siempre se cumple, ¿bien? Ok, dicho esto, entonces vamos a definir también lo que es un punto crítico, muy, muy importante. Entonces, un punto crítico, ¿sí? Es un valor de x para el cual sean algunas de las siguientes condiciones. Puede darse uno que f' de ese valor, llamémoslo c, eh, sea igual a cero, ¿ok? Entonces, un punto crítico es un valor de x para el cual la derivada evaluada en ese punto es cero. O dos, f' de c no existe. Entonces, si yo tengo un punto para el cual mi derivada me da cero o mi derivada no existe, eso es un punto crítico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el valor absoluto de x, yo sé que la derivada de f' de x es igual a 1 para x mayor que 0, menos 1 para x menor que 0. Entonces 0 es punto, bueno, x igual a 0 es punto crítico, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí la derivada no existe. Mientras que este punto de acá, c, sería también un punto crítico porque su derivada evaluada en ese punto nos da 0. Bien, dicho esto, entonces vamos a hablar de lo que sería una especie de optimización o una especie de encontrar, de forma de encontrar candidatos extremos cuando tengamos un intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, podemos decir que si f de x es continua en el intervalo desde a hasta b, vamos a tener que debemos encontrar los puntos críticos de f de x que se encuentren en AB, ¿ok? Bien. Lo segundo es que debemos evaluar f de a, evaluar f de a y f de b. Es decir, evaluamos cuánto nos da en los extremos. Bien. Además, aquí cuando encontremos estos puntos críticos en AB, también los debemos evaluar. Evaluar es que hacer f de el punto crítico. ¿Listo? Y por último, debemos comparar para hallar mínimo y máximo
absolutos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué el tema de los puntos críticos? El tema de los puntos críticos viene porque si ese punto crítico está ligado a que tenemos una derivada que es cero, por el teorema de Fermat sabemos que es posible, no seguro, no es seguro, pero es posible que ese punto sea un punto mínimo o máximo. Y por el teorema de Weierstrass, que sabemos que va a haber un mínimo y un máximo absoluto, y ese mínimo y máximo absoluto pueden estar en los extremos, entonces por eso debemos evaluar f de A y f de B. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que f de x es igual a 12 más 4x menos x al cuadrado, y queremos encontrar los mínimos y los máximos absolutos en el intervalo en el cual x pertenece a 0 a 5 cerrados. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Calcular el extremo. ¿Cuánto nos da f de 0? 12. ¿Cuánto nos da f de 5? Entonces esto nos va a dar pues 12, ¿cierto? Más, 4 por 5 es 20, ¿cierto? Entonces 20 más 12 es 32. Y a eso le debo yo restar 5 al cuadrado, que es 25. Entonces 32 menos 25, si no estoy mal, es 7, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Ya evalué los extremos. Ahora encontremos los puntos críticos. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Pues necesito la derivada, ¿cierto? Y la derivada, esto me va a dar que es menos 2 veces x más 4. Ok. ¿Esta derivada tiene algún punto en el cual no exista? Entonces, no. Esta derivada es continua para todos los reales. ¿Pero tiene un punto en el cual es igual a 0? Sí, sí lo tiene. Entonces miremos cuál es ese punto. Pues 0 igual a menos 2x más 4. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Ese punto cuál es? Pues x igual a 2. Ahora, x igual a 2 pertenece al intervalo entre 0 y 5. Sí, sí pertenece. Ok, entonces es otro candidato. ¿Y cuánto nos da entonces evaluar f de 2? Pues f de 2, ¿qué va a ser? 12 más 4 por 2, que es 8, es 20, menos 4 es 16, ¿cierto? Bien, entonces reunamos todos nuestros candidatos. Tenemos f de 0, f de 2 y f de 5. F de 0, ¿cuánto nos dio? 12. F de 2 nos dio 16 y f de 5 nos dio 7. Entonces sabemos que por teorema de Weierstrass, ¿qué tenemos? Existe máximo y mínimo absolutos. Ok, ¿y ahora cuáles son esos valores? Entonces el mínimo absoluto va a ser 7, que se encuentra en x igual a 5. ¿Por qué? Porque es el menor de estos candidatos. ¿Y quién va a ser nuestro máximo absoluto? Pues va a ser 16, que se encuentra cuando x es igual a 2. ¿Vale? Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.